Entonces, lo más importante, como le decía, es que hoy en día en estadística ya se tiene que trabajar con ayuda de programas, ¿no? Programas estadísticos. Entonces esa es la intención. Entonces, vamos a ver la forma de que instalen el programa en algunas sesiones acá en el aula 1. Por ejemplo, Yamovi es un programa fácil de instalar, lo pueden bajar en internet, no necesita pagar un costo. Se usa mucho a nivel de pregrado, ¿no? Pero poco a poco, por ejemplo, cuando van a llevar epidemiología, salud pública 1, entonces ahí sí va a ser necesario conocer el STATA, ¿no? Que es un programa especializado en investigación médica, ¿sí? Entonces eso va a ser un proceso para ustedes. Por ejemplo, hay un grupo que está matriculado en el curso de software estadístico. Ellos están llevando lo que es Yamovi, entonces les va a ayudar bastante, ¿no? Bueno, entonces, como estamos viendo, vamos a ver 5 temas. En algunos solamente se va a mencionar, en otros solamente vamos a destinar más tiempo para explicar las pautas. Y miren cómo ha ido cambiando el desarrollo de clasificación de datos. Por ejemplo, acá, el tema de análisis exploratorio de datos. Ese es algo nuevo, que está apareciendo ya con fuerza en salud. Es una alternativa a la tabla de frecuencia. Entonces, es bueno ya tener una idea, porque en los artículos científicos ya están empezando a aparecer ese tipo de información, ¿no? Bueno, de hecho, en nuestro medio, y según lo que se ha hecho reportes de revisión de artículos científicos, casi en la mayoría de las investigaciones biomédicas mencionan este programa, ¿no? Programa SPSS, ¿no? Es un programa americano desarrollado actualmente. IBM tiene la licencia. Bueno, ya estamos en la versión 30. Y acá en nuestro país se tiene la licencia de la versión 27. De hecho, es un programa amigable que se ha hecho muy conocido en nuestro medio porque no requiere sintaxis, solamente es construir la base de datos y de frente usar los módulos para obtener diferente información, ¿no? Pero ojo que este programa estadístico es muy útil, especialmente en el campo de salud pública, ¿ya? Entonces lo más importante es tener datos, ¿ya? Entonces, como mencionamos, estos datos provienen de 2 tipos de fuentes, ¿no? Hay fuente primaria y fuente secundaria, que ya mencionamos, ¿no? La primaria son aquellas que se obtienen directamente de las unidades de análisis, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo acá a hacer consulta a cada uno de ustedes, buscando información personal. Esa es fuente primaria, ¿se dan cuenta? En cambio, la fuente secundaria son datos que ya están consolidados, están registrados. Por ejemplo, los artículos científicos, las tesis, esas son fuentes secundarias. También, como ya mencionamos, se puede hacer análisis estadístico de fuentes primarias y de fuentes secundarias, ¿no? Aunque de fuentes secundarias es más una investigación a nivel de posgrado, ¿no? Por ejemplo, los residentes que están a mi cargo, los residentes ya casi la mayoría hacen investigación con fuentes secundarias, ¿no? Porque ya están en otro nivel. Pues en fuentes secundarias solamente seleccionamos artículos científicos que tienen criterios de inclusión y comparamos resultados, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo de cáncer gástrico. Entonces, ¿qué hago? Busco un artículo científico publicado en Colombia, en Costa Rica, en el África, en Asia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comparo los resultados, ¿no? Los datos peruanos con los datos en esos países. Se dan cuenta y veo si los factores de riesgo son iguales o son diferentes. Eso viene a ser análisis de fuentes secundarias. ¿Está bien? Es probable que la mayoría de ustedes, cuando ya lleguen al 4.º año, 5.º año, los profesores del departamento de medicina,
ya les sugieran hacer análisis de fuentes secundarias. ¿Por qué? Un gran problema que se tiene actualmente es que los permisos a nivel hospitalario cada día es más complejo, ¿ya? Entonces por eso se está tomando la vía de trabajar con fuentes secundarias. ¿Está bien? Bueno, ahora sí vamos a explicar el tema de elaboración de datos. Esto de elaboración de datos, en otras palabras, es elaborar tablas de frecuencia, ¿ya? Y eso va a depender del tipo de variable. Hemos mencionado que variable cualitativa, variable cuantitativa, pero ojo que en cuantitativa hay el tipo discreto y continuo. ¿Ya? Esos tres tipos de casos vamos a mencionar. En el cualitativo no va a haber problema porque solamente es contabilizar. ¿Bien? Entonces el objetivo de la elaboración de datos es esto, ¿no? Lo que dice, clasificar y presentar de forma adecuada los datos, ¿no? O sea, agrupar en tablas de frecuencia. ¿Está bien? Entonces, para esto hay que tener en cuenta el tipo de variable y construir la tabla de frecuencia. ¿Ya? Bueno, esto sigue siendo todavía un modelo clásico que predomina. Ahí dice, es una forma de agrupación de datos. Los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Para qué se hace la tabla de frecuencia? Para poder hacer análisis de datos, si no va a ser complicado, ¿no? Y con la tabla de frecuencia podemos observar datos que tienen ciertas características, ¿no? ¿Está bien? Entonces no se olviden que hay tablas de frecuencias para cualitativas, cuantitativas discretas y continuas, ¿correcto? De hecho, la continua es más exigente porque se requiere seguir reglas. Bueno, en las cualitativas tengo esta información, dice ahí, son respuestas de 30 pacientes operados en la clínica tal, a quienes se les solicitó calificar su percepción de dolor en una escala ordinal de 4 puntos, ¿no? Como parte de un estudio de manejo del dolor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es contabilizar cuántos datos, 30, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué es lo que hago? Empiezo a analizar. Percepción de dolor, dice es una escala ordinal. Pues acá hay que tener cuidado. Si es escala ordinal, ¿cuál va a ser la escala más baja? Ninguna, porque no sienten dolor. Luego viene el leve, ¿qué más? Severo, muy severo. Entonces, acá sí hay que tener cuidado para hacer la tabla de frecuencia en ordinales. Hay que tener y hay que respetar el orden de menor a mayor jerarquía. ¿Está bien? Bueno, acá solamente se necesita contabilizar el conteo, cuántas veces se repite cada respuesta, cuántas veces se repite ninguno, leve, severo, muy severo, y va a llevar a esta tabla. Miren el modelo de tabla. La tabla de variables cualitativas tiene 4 columnas. En la primera columna se coloca la categoría, la variable de su categoría, que son 4, ¿no? Ninguno, leve, severo, muy severo. Luego el resultado del conteo va a dar origen a la famosa FI. El FI se conoce como frecuencia absoluta, sí, resultado del conteo. Ahí me están diciendo que la respuesta ninguno se ha repetido 6 veces, leve 8 veces, severo 4 y muy severo 2. Y eso tiene que sumar al final 3. Y luego aparece el famoso HI. El HI viene a ser la frecuencia relativa simple. En realidad viene a ser la proporción, ¿no? Y viene a ser la división de cada frecuencia sobre él, ¿no? Por ejemplo, si dividen 6 sobre 30, te sale 0.20. 8 entre 30, 0.27, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del HI? O proporción. No se va a poder interpretar, ¿no? ¿Quién me va a entender 0.3? Nadie va a entender. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Lo transformamos a porcentaje, ¿no? Entonces, miren, el HI, al multiplicar por 100, sale la frecuencia relativa simple porcentaje, ¿correcto?
Bueno, acá viene la pregunta que siempre hacen. Hago la operación matemática y ¿qué pasa si el HI me sale 0.99 o 98? ¿Qué debo hacer? ¿Qué le decía al profesor de matemáticas? Redondeo. ¿Qué redondeo aplico? Hay varios tipos de redondeo. Exceso, aproximación. A partir de 5. ¿Ya? No es exceso. El exceso es para otra cosa. Ya, por aproximación. ¿Correcto? Bueno, entonces ahí tienen la tabla. Y eso, como les decía, eso puede ser también, se puede trabajar con un programa. Acá lo más importante es saber la interpretación. ¿Cómo se interpreta? Eso es lo que le van a pedir a ustedes. ¿Qué puedo decir? Que en la tabla, respecto a la percepción del dolor, ¿qué se observa? De 30 pacientes, ¿no?, encuestados, el mayor porcentaje refieren percepción muy severa. Empiezan siempre el mayor porcentaje. ¿Cómo? Le siguen los que refieren leve, 27%. ¿Cómo? Los que indican ninguno, 20%, y con menor porcentaje, hay un grupo de pacientes que refieren 13%. ¿Se dan cuenta? Entonces la interpretación viene a ser del mayor al menor porcentaje. Todo. La interpretación viene a ser lo que están viendo, la lectura de la tabla. ¿Bien? Ese es el modelo Vancouver. Vancouver se considera la lectura del mayor al menor porcentaje. En cambio, el modelo APA, que también usan algunos profesores, solamente es comparar extremos. Yo digo, en la tabla sobre percepción de dolor se observa que el mayor porcentaje refiere dolor muy severo, 40%, coma, y el menor porcentaje severo, 13%. Eso sería APA. Pero ustedes, ¿con qué normas trabajan? ¿Vancouver o APA? Vancouver. Sería la lectura del mayor al menor. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo más importante para ustedes. ¿Está claro? Muy bien. Ahora la pregunta es, ya tengo la tabla. Cuando yo voy a hacer una publicación, yo quiero publicar, ¿qué han visto ustedes en los artículos? ¿En los artículos salen las 4 columnas? ¿O sale 3? 3, muy bien. ¿Cuál desaparece? El HI. Entonces, el FI se convierte en N minúscula y el HI en porcentaje. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está claro? Entonces se dan cuenta que acá solamente es aritmética simple, ¿no? Contabilizar y sacar porcentaje. Bien, luego vamos a ver la gráfica que le corresponde. El otro caso viene a ser variable cuantitativa discreta. ¿Qué era la variable cuantitativa discreta? Se expresaba en números enteros. Ejemplo acá. Estamos dando, a ver, dice es información de 15 pacientes mujeres sobre el número de hijos. ¿Bien? Entonces miren el número de hijos. ¿Cómo empieza? 0 es el valor mínimo y el valor máximo, ¿cuál es? 5. Entonces miren acá la categoría es número entero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, se contabiliza cuántas veces se repite 0. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? Eso es conteo nada más. Ahora miren la tabla. Acá en la tabla va a haber ya una pequeña variación. ¿Cuántas columnas se observan? 5. Acá sí, miren, ¿ah? Primera columna, la variable discreta con su categoría. Luego aparece el FI, ya saben el resultado del conteo. El HI, porcentaje, como ya lo conocen. Pero miren cuál es lo nuevo. La frecuencia, acumula las F mayúsculas y las H mayúsculas. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, ¿para qué me va a servir eso? Bueno, van a ver ustedes en su momento cuando vamos a ver distribución binomial. Por el momento solamente es saber construir. Luego la distribución binomial van a ver su aplicación. Bueno, entonces en este caso contabilizamos para que nos dé
el FI, ¿ya? A ver. Ahí está. Buen conteo. Dice que 0 se repite 4 veces, 1 3 veces, 2 3 veces, 3 hijos 2 veces, 4 hijos 2 veces, 5 hijos 3 veces. 15. Ya ustedes saben cómo calcular el H minúscula, ¿no? 26,7, ¿cómo se dijo? ¿Cómo? Divide 4 sobre 15%. 3 sobre 15%, 20%. ¿Ya? Bueno, acá viene lo más importante. Esto sí, así que. A ver, F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Viene a ser la sumatoria de frecuencia simple. Miren, a 0 hijos ya tengo ¿cuánta frecuencia? 4. 4 se repite acá. 4. Más 3, 7. Más 3, 10. Más 2, 12. Más 2, 14. Más 1, 15. Se dan cuenta que la última frecuencia acumulada es igual a igualito a la H mayúscula. Ya tengo acumulado 26,7, 26,7. Más 20, 46,5. Más 20, 66,7 y así. Llego hasta el último que es 100%. ¿Correcto? Muy bien. Eso también lo hace el programa, así que no hay problema, ¿no? Porque nos interesa la interpretación. A ver, miren, acá sí pueden aparecer preguntas. Veamos. A ver, veamos, a ver. Si le hacen esta pregunta, ¿cuántas mujeres tienen por lo menos 2 hijos? ¿Cuántas mujeres tienen por lo menos 2 hijos? 10. Por lo menos viene a ser igual que por lo menos es a lo sumo o menor igual. Menor igual a 2. Le voy a la frecuencia acumulada 10. ¿No? Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuántas mujeres tienen? No, pero, ¿he dicho? No, pero, a ver. ¿Cuántas mujeres tienen al menos 2 hijos? ¿Va? 8, 10. Es igual que a lo sumo y como más. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántas mujeres tienen por lo menos 3 hijos? Por lo menos 3 hijos. 12. Por lo menos 3, ¿no? Por lo menos 3. Sí, por lo menos 3 es igual que al menos mayor o igual a 3. Sería 3, 4, 5. Por lo menos, a ver, repito. Al menos es igual que a lo sumo y como máximo. ¿Ya? Son sinónimos. ¿Está bien? Al menos es igual a lo sumo como máximo. Por lo menos es igual que al menos como mínimo. Mayor o igual. Mayor o igual. Pues lo digo. ¿Cuántas mujeres tienen por lo menos 3 hijos? Sería mayor o igual a 3. ¿Quiénes tienen que ser? Suma. 3, 4, 5 hijos. Sería 2 más 2, 1. ¿Total? 5. ¿Correcto? Ya, otra pregunta. Miren, ¿cuántas mujeres tienen entre 2 a 4 hijos? Entre 2 a 4 hijos. Entre 2 a 4, Entre 2 a 4. ¿Cómo que 7? No estoy diciendo inclusive, No, entre 2 a 4 no entra 2 y 4. Está en el medio. Sería 3 hijos. 2. Otra cosa que yo le diga, ¿cuántas mujeres tienen entre 2 a 4 hijos inclusive? Ahí sería 7. ¿Ya? ¿Muy bien? Ya, esa parte tiene que practicar. Ahí es donde hay mucha dificultad. ¿Está bien? A ver, entonces repito. Si digo, a ver, a lo sumo, como he dicho, menor igual, ¿no? A lo sumo, ¿correcto? A lo más, igualito, menor igual. Por lo menos, al menos, como mínimo, mayor igual. ¿Correcto? Y el otro es los
inclusive, ¿no? ¿Bien? A ver, repetimos. ¿Cuándo va a ser menor o igual? Digo, a lo sumo, ¿qué más? A lo más. A lo más, a lo sumo, como máximo, es menor o igual. Mayor o igual, por lo menos, al menos, como mínimo. ¿Ya? Y el otro es lo que decía, le da un intervalo, si incluye o no incluye el término inclusive. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Esa parte tiene que repetir. Entonces decía, la tabla sale rápido. Más importante es la interpretación. ¿Está bien? Bueno, entonces es la importancia de las frecuencias acumuladas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora viene lo más importante. Variables continuas. Miren lo que le está diciendo, ¿no? En variables continuas, ¿cuál es el problema? El problema es que en variables continuas, el rango o la amplitud de datos es muy grande, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas indicaciones, pero acá dice, cuando se manejan más de 30 observaciones, es necesario usar intervalos. ¿Ya? Entonces eso va a ser la regla. Apunte bien, ¿ah? Más, vamos a ponerle mayor o igual a 30, ¿ya? Mayor o igual a 30. Vamos a intervalos. Vamos a ver cuánto van a equivocarse en el examen. Estamos diciendo más de 30. ¿Ya? Porque la regla que vamos a explicar funciona con gran cantidad de datos. Porque si son menos de 30, es muy forzado. Bien, entonces, miren acá, va a aparecer dos nuevas columnas, pero vamos a explicar por partes. A ver, dice acá, en una investigación se estudió gastos mensuales en soles correspondientes a la compra de medicamentos oncológicos de una muestra de 40 personas con cáncer prostático. 40, muy bien. Lo primero que tengo que hacer es ver el rango, el mínimo y el máximo. A ver, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 303, ¿no? 3. Muy bien, acá al extremo. 303 o 3, muy bien. Y el máximo 600, ¿no? 303 y 600, ¿correcto? Bien, ustedes. Es un rango muy grande. Pues acá yo no puedo hacer una tabla uno por uno, ¿no? 303, 304, ¿no? Tengo que agrupar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago con estos valores extremos? Vamos a explicar las reglas a continuación. Bueno, esto de las reglas sí es obligatorio. Entonces, primero, tienen que calcular la amplitud de datos. La amplitud. ¿Ya? ¿En qué consiste la amplitud? Restar el valor máximo menos el valor mínimo y esa diferencia le agrega U. ¿Bien? ¿Cuándo es un valor? Entero. ¿Ya? Entero. ¿Qué pasaría si son datos con un decimal? ¿Cuánto se va a agregar? 0.1. Y cuando son dos decimales, 0.0. Máximo, no hay nada más. ¿Ya? Vamos a trabajar máximo dos decimales. Pero mayormente enteros. Entonces, en este caso es 600 menos 303 más 1, me sale 298. ¿Ya? Primer dato, amplitud. Me está diciendo que la distancia es igual a 298 unidades, lo cual es grande. ¿Ya? Muy bien. Luego de esto viene, ya tengo la distancia global. ¿Cuántos intervalos necesito? Entonces, para esto se aplica en medicina la regla de Sturges. Es esta famosa regla que es constante. K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de E. Acá sí es calculador. Olvídense de manualmente. Entonces, N en este caso es 40.
¿no? Entonces, ¿cómo hace la operación aritmética? Primero, suma o logaritmo. Logaritmo. Logaritmo de 40 por 3.322 más 1. Los que tienen su calculadora, ¿les sale ese resultado? 6.32. Si ustedes colocan tal como está, la calculadora va a empezar a sumar. Coloquen paréntesis o háganlo por partes. ¿Ya? El primero, logaritmo de 40 por 3.322 más 1. Por 3.322 más 1. 6.32. ¿Sale eso? ¿Conforme? Conforme, 6.32. Muy bien. ¿Qué dice la regla? Antes de pasar a la siguiente etapa, ese valor tiene que ser redondeado a entero. Siempre entero. Siempre entero. Porque si ustedes siguen trabajando con decimal, va a salir otro resultado, van a trabajar en vano. Siempre entero. Redondeo matemático. Entonces 6.32 en entero es 6. Vamos a ver. Bien. Bien. Y ahora, la amplitud de intervalo de clase. ¿Cómo va a avanzar? De intervalo a intervalo. Se expresa como C es igual al valor de A, que salió 298, entre K, que es 6. Y eso me salió 49,6. Bien. Bueno, acá sí, mucha atención. A ver. 49,6, ¿correcto? Como son datos enteros, el valor de C tiene que ser entero. Entonces acá hago el redondeo matemático. 49,6 redondeado va a ser igual a 50. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si yo tengo datos con un decimal, el valor de C tiene que ser redondeado a un decimal. ¿Ya? Si son dos decimales, también dos decimales. ¿Correcto? O sea, tiene que respetarse la naturaleza del dato. ¿Correcto? Muy bien. A ver, entonces, ¿qué hago para hacer la tabla de frecuencia? Ya tengo la amplitud 50. Número de intervalos 6. ¿Cómo empiezo? Empiezo a construir los intervalos del valor mínimo encontrado. ¿Ya? El valor mínimo encontrado. En medicina se trabaja con intervalos cerrados. ¿Ya? Tal vez tendrá un papá, a veces que es docente, que enseña economía. En economía los intervalos son semiabiertos. En ingeniería son abiertos. Entonces les decía, cada área profesional tiene su típico, podemos decir, su forma de construir tabla de frecuencia. Bien, entonces, vamos a empezar a explicar esto de los intervalos y luego es el conteo. Bien, a ver. Miren abajo, empiezo con 303. Bien, entonces, el valor de C, que es 50, lo voy a usar en forma vertical, ¿ya? No horizontal, ¿no? Horizontal es cuando es intervalo semiabierto. Entonces, 303, el valor mínimo. Para encontrar el siguiente límite inferior, ¿qué hago? 303 más 50, 353. Más 50, 403. Más 50, 450. Más 50, 503, más 50, 550. Hasta completar los límites de los 6 intervalos. ¿Bien? ¿Correcto? Ahora, ¿cómo cerramos los intervalos? A ver, si el segundo empieza en 353, ¿qué va a terminar primero? Uno menos, 352. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahora miren, los límites superiores, ¿cómo se están incrementando? ¿De cuánto en cuánto están aumentando? Los límites superiores. 50, ¿no? Claro. Pues tiene que respetarse ese incremento constante. Entonces miren, y al final
El último intervalo, ¿en qué cierra? ¿Qué valor? 602. Bien, si ustedes recuerdan, ¿cuánto era el valor máximo? 600. ¿Se dan cuenta? No hay problema. Si el último valor supera al valor máximo, no hay problema. El problema es cuando no supera. ¿Qué pasaría si hubiera terminado en 599? ¿Qué pasaría? Ustedes se dan cuenta que en matemáticas no todo es exacto. ¿Qué pasaría que el último valor no está en el último intervalo? ¿Qué haría? Se puede dar, ¿no? ¿Qué pasaría? Si supera al valor máximo, no hay problema. Puede superar de 1, 2, 3. El problema es cuando el valor máximo no está en el último intervalo, no está incluido. Para eso, apliquen esto. Miren, cuando ustedes hacen este redondeo, acá, miren, cuando ustedes han hecho el redondeo 6.32 a 6, ¿qué me está diciendo? Por aproximación matemática, me está diciendo que los intervalos pueden ser un valor anterior a 6, que sería 5, o un valor posterior a 6, 7. O sea, pueden ser los valores vecinos. Puede ser 5 o puede ser 7 también. ¿Correcto? Entonces, si en el último intervalo no ingresa el valor máximo, entonces ¿qué van a hacer? Aumentan un intervalo. Normal, se aumenta un intervalo. Supuestamente en ese aumento el intervalo debe incluirse el valor máximo. ¿Bien? Exactamente. Sí, se puede aumentar un intervalo más. ¿Está bien? Ahora, aumentando un intervalo más, todavía el valor está fuera, ahí sí, es un problema ya de cálculo. Volver a ejecutar desde la primera parte. Solamente se puede aumentar un intervalo. ¿Está bien? ¿Está claro? Por eso les decía, esos son casos especiales. Pero por lo general, casi siempre el valor máximo va a estar incluido en el último intervalo. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, ahora sí, ¿qué viene? Tengo ya los intervalos. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a ubicar los datos en los intervalos. Ahí está. Bien. Lo que pueden hacer es esto, ¿no? Bueno, miren, hay varias formas. Si confían mucho en su agudeza visual, obvian el paloteo. Pero si quieren ir a lo seguro, se dan un tiempo y empiezan a palotear. Colocar palitos en cada intervalo a medida que están ubicando cada dato, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué dato está empezando? 370. ¿Dónde lo incluye? ¿Dónde está incluido? En el segundo, ¿no? En el segundo. Un palito. 445. El tercero, un palito. 320, primero. ¿Se dan cuenta? Un palito. Al final, tiene que haber acá, ¿cuántos palitos? ¿Cuántos? 40. Muy bien. Si se repite, normal se incluye, ¿no? Porque tiene que sumar 40. ¿Ya? Ya. Este procedimiento es opcional. Si lo quieren hacer, es más seguro que haciéndolo por la agudeza visual, ¿no? A veces uno dice, a ver, ¿cuántos datos hay entre 303 y 352? Tengo que contabilizar. A veces uno se puede equivocar. ¿Está bien? Lo más importante es esto de los palitos. Entonces, teniendo esa información, ustedes van a llegar a la frecuencia simple. Miren. ¿Está? Miren. Ya tiene la frecuencia simple. En el primer intervalo se ubicaron 8 datos. En el segundo, 9. En el tercero, 6. En el cuarto, 7. En el quinto, 4. Y el último, 6. Suman 40. ¿Ya está? Ahí tienen el HI. Ya saben cómo calcular. F mayúscula también. Y H mayúscula, ¿no? Y luego aparece este valor, XY. O marca de clase. Ese es algo nuevo. ¿Cómo se calcula el XY? Es la semisuma de los valores del intervalo, ¿no? Por ejemplo, 327.5, ¿cómo salió? Sacando un promedio
303 más 352 entre 2. Sale 327 puntos. ¿Ya? 377.5, ¿cómo salió? 353 más 402 entre. ¿Ya? Pero miren, acá lo más importante, miren el incremento. ¿Cómo es el incremento del XY? ¿Es constante o no? ¿De cuánto está aumentando? Bueno, eso es para verificar que la tabla está bien. Si ustedes observan que no es constante, hay fallas en la construcción. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Bueno, acá también hay preguntas que tienen que ustedes responder, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Cuántos pacientes gastaron a lo sumo 452 soles? ¿Cuántos pacientes gastaron para la compra de medicamentos a lo sumo 452 soles? 23. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Sí. ¿Cuántos pacientes gastaron como mínimo 453 soles? 17. Como mínimo 453 soles. Sería 7 más 4 más 6, 17. ¿Ya? ¿Bien? Y así. Se puede preguntar a nivel de frecuencia o porcentaje. ¿No? Ah, ya. Lo que pasa es que acá hay que tener bastante cuidado. No, acá no se puede. Lo que sí puede hacer una pregunta, miren. ¿Cuánto es el promedio de gasto? Promedio de gasto de los pacientes que gastaron de 403 a 452 soles. El promedio de gasto. 427.5. ¿Cuánto es el promedio de gasto? Promedio de gasto de los pacientes que gastaron entre 403 a 452 soles. El XY. ¿Cuánto es? 427.5. ¿Ya? ¿Bien? Muy bien, esas son las tres tablas. ¿Ya? Acá solamente hay que tener cuidado en usar bien las reglas, la agrupación, ¿ya? Y construir la tabla. ¿Correcto? Bueno, ahora viene lo más importante. Ya tengo la tabla. Ahora, ¿cómo hacemos la representación? A ver, acá sí, miren. Las propiedades, revisen bien esto y gráficos. Ahora sí. A ver, miren, en medicina van a encontrar diversidad de gráficos. ¿Ya? Miren, lo más importante. Veamos, a ver, en variables cualitativas, sea nominal o ordinal, tienen ustedes los gráficos circulares, los famosos pie, los sectores y las barras simples. ¿Se dan cuenta? Miren, las barras son figuras rectangulares que están separadas. Variables cualitativas. Dos opciones, circulares y barras simples. ¿Correcto? Muy bien. Ya luego, usando el programa, van a practicar. Cuando se tiene dos variables cualitativas, estamos usando dos cualitativas, barras compuestas. ¿Sí? Por ejemplo, acá están relacionando presencia de enfermedad coronaria y antecedentes cardíacos. Dos variables cualitativas, barras compuestas. ¿Bien? Incluso tienen la información de la revista si quieren revisar mejor. Esta de barras compuestas. ¿Bien? ¿Qué más? Histograma. Bueno, el histograma es una figura para variables continuas. Por ejemplo, lo que hemos hecho. La tabla de frecuencia con intervalos. El histograma. Se puede hacer con la frecuencia simple o la frecuencia relativa simple. Y la intervalo de clase, miren. Esto. Aquí está el ejemplo, ¿no? Lo que hemos mencionado, gastos. Variables cuantitativas continuas. Las figuras son rectangulares juntas. ¿Ya? Ahí sí, vean ese detalle, juntas. ¿Qué más?
Polígono de frecuencia. A ver, ¿cómo se hace el polígono? ¿Alguien lo ha investigado? Del histograma trazamos los puntos medios superiores, ¿no? Miren, ¿ya? Es el polígono. Luego van a conocer cómo se interpreta. ¿Ya? Puntos medios superiores. Luego aparece la ojiva. La ojiva, ¿cómo se hace? Con las frecuencias acumuladas. Miren, ahí está. El H mayúsculo. Por eso es como una escalera, ¿no? Bien. Esto lo van a ver en epidemiología. En epidemiología se usa mucho la ojiva. Son datos acumulados. Por ejemplo, decir lo que yo puedo ubicar a la mediana, ¿no? Ya, pero miren, la figura es como una especie de una escalera, pero la ojiva viene a ser la unión de los extremos superiores. ¿Se dan cuenta? Extremos superiores. ¿Se dan cuenta? Extremos superiores. ¿Ya? Luego vamos a ver la interpretación. ¿Qué más? El diagrama de cajas. Vamos a explicar también acá en 4 semanas. Miren, es para una variable cuantitativa de distribución libre. ¿Por qué? En el diagrama de cajas se necesita trabajar con la mediana, con los percentiles, ¿no? Gráfico de mediana y percentiles. Y todo esto van a ver contigo, ¿no? Entonces, se está usando mucho en medicina. Ahí está también la dirección de la revista, para que puedan revisar. Diagrama de cajas. ¿Qué más? Diagrama de dispersión. Es cuando se trabaja con dos variables cuantitativas. Cuantitativas con distribución normal. Eso es importante, ¿no? Diagrama de dispersión. Edad y peso. Peso con talla. Gasto, ingreso familiar y gasto familiar. Dos variables cuantitativas. ¿Qué más? Las barras de error, bien, en este caso es para variables cuantitativas con distribución normal, pero ahí se agregan los intervalos de confianza. ¿Ya? Eso también vamos a ver después del parcial, intervalos de confianza. ¿Ya? ¿Qué más? Gráfico de supervivencia. Bueno, bien, ¿qué le llama la atención? Esto es para análisis sobre vida. Esto es para comparar tratamientos, ¿no? Dos tratamientos en pacientes oncológicos y ver qué tratamiento es efectivo en la sobrevivencia del paciente, ¿no? Por ejemplo, tratamiento de cáncer de colon o cáncer de páncreas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y estas figuras que están en azul y rojo están indicando el tiempo promedio de supervivencia. ¿Ya? Eso ya lo van a ver en epidemiología. ¿Qué más? Y bueno, gráfico de tallos y hojas que vamos a explicar hoy día. Miren, se separa el número en dos partes. El primer dígito viene a ser el tallo y el dígito restante la hoja. Ustedes miren, acá no es necesario agrupar. Se respeta la naturaleza del dato y me da información cómo está la distribución de datos. ¿Ya? Tallos y hojas. ¿Qué más? Y por último, este gráfico de pirámide de población, este es de demografía, para comparar la distribución de la población, ¿no? Es un gráfico en el campo de la demografía, para estudios poblacionales. Gráfico de líneas, miren ahí dice, para variables cuantitativas discretas en estudio de seguimiento, ¿no? Tiene para hacer estudio de seguimiento. Ahí dice, número de pacientes trasplantados renales entre el año 1981 al 97. Miren, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido constante o a medida de los años ha ido incrementándose el trasplante de riñón? En los últimos años ha incrementado. Sigue subiendo, ¿va? Es decir, gracias a la donación. Y curva de error. ¿Ya? Bueno, esta ya también es epidemiología.
Este es para ver pruebas diagnósticas, para validar pruebas diagnósticas, pero cuando se analizan datos numéricos. ¿Ah? Hay también para pruebas diagnósticas y datos cualitativos. Eso lo vamos a ver. Pero cuando son datos numéricos, es después. ¿Ah? Pruebas diagnósticas. Ahí también está la dirección web, dirección de la revista. Muy bien. Presentación de datos. A ver, nuevamente, ya tienen ustedes las tablas. A ver, en variables cualitativas. ¿Qué debe tener la tabla? Título, ahí está su título. Tabla 1, percepción del valor de los pacientes operados en la clínica de Gradillo durante 2024. Tiene su título. ¿Qué más? ¿Quién ha investigado? ¿Cuáles son las partes de la tabla? Título. ¿Qué más? Matriz. ¿Cuál es la matriz? Primera fila y primera columna. Primera fila, primera columna. Cuerpo. Datos, resultados. Cuerpo y fuente. 4 partes, ¿no? Título, matriz, siempre de la primera fila, primera columna. Cuerpo y la fuente. ¿Ya? ¿Bien? 4 partes. Siempre, ¿ya? Matriz, cuerpo, título y fuente. Esta es la primera etapa. Las gráficas. Ahí tienen. También la gráfica tiene su título, pero no hay matriz. En vez de matriz, ¿qué aparece? La escala. Muy bien. La escala. El cuerpo, ¿cuál viene a ser? La figura, ¿no? La figura, rectangular. Y la fuente. Entonces, la única diferencia es entre tabla y gráfico. La tabla tiene matriz y la gráfica tiene escala. La única diferencia. ¿Ya? Muy bien. Variable cualitativa. Otro ejemplo, la cuantitativa. Miren las tablas que hemos construido. Tiene su título. ¿Cuál viene a ser la matriz? Primera fila y primera columna. Cuerpo, estados y la. ¿Se dan cuenta? Se repite. ¿Ya? Variable cuantitativa. Vamos a ver. Gráficos. Igualito tienen su título, la escala del eje, ¿no? El eje cartesiano. El cuerpo viene a ser las figuras rectangulares y la fuente. ¿Está bien? Siempre 4 partes. ¿Qué más? Y bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Muy bien, ahora sí, vamos a explicar esto del análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Ya tienen que saber cómo es. A ver, este diagrama es una alternativa de la tabla de frecuencia. ¿Ya? La diferencia está en que se trabaja con el dato en sí, no se necesita agrupar. Bien, entonces normalmente se puede trabajar con datos que tienen 2 dígitos, 3 o más. Mínimo 2 dígitos. ¿Ya? Repito, el diagrama de tallos de hojas no se puede hacer con datos de un dígito. Imposible. A partir de 2. ¿Ya? La pregunta de examen. ¿Quién ha estado presente hoy día? 2. A ver, usted me sigue. Tengo acá datos de edades de pacientes con cervical. A ver si alguien participa. Claro, ¿cuántos datos tengo? Son 5. Son 30. Son 30 datos. ¿Ya? 30. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, son datos de 2 dígitos. Correcto. Lo primero que tienen que hacer es ubicar el valor mínimo y máximo. ¿Cuál es el mínimo? 30. Máximo. Máximo es 71. 71. Entonces el rango va de 30 a 71. Muy bien. Entonces miren lo que van a hacer. Entonces dice, tengo mis datos que van de 30 a 70.
Son datos de dos dígitos. Entonces, ¿qué dice la regla? Divide el número en dos partes. Bien, dos partes. El primero va a ser el tallo y el dígito restante de la hoja. Entonces, ahora miren el rango del tallo. Va de 3 hasta, ¿de qué número? 3 hasta 7. Bien. Entonces colocan acá 3, 4, 5, 6, 7. ¿Correcto? Trazan ahí. He dividido el número. Lo he dicho. El primer dígito es el tallo. ¿Está bien? Va de 3 a 7. ¿Correcto? Ahora empiezan a construir el árbol. Tallos y hojas. Pues. Veamos. A ver, primer paciente. ¿Cuántos años tiene? 30. Entonces, 30. Tallo es 3, hoja 0. 3, coloca acá 0. Siguiente. 43. Sería 4, 3. El siguiente, 58. 5, 8. ¿Se da cuenta? ¿Bien? El siguiente, 61. 6, 1. El siguiente, 70. 7, 0. ¿Se cuenta? Sigue trabajando. Siguiente, 42. Sería 4, 2, 4 y acá 2. Bien. El siguiente, 5, 8. 5, 8. No hay problema si se repite. ¿Qué más? 3, 9. ¿Ya? ¿Lo captaron? ¿Ya? Y así, hasta completar el último dato que es 38. Sería tallo 3, hoja 8. ¿Está bien? Bueno, arriba todavía está desordenado. Tengo que ordenar las hojas. Y acá abajo, miren, se ordena de menor a mayor. Veamos, tallo 3, ordenando las hojas. 0, 7, 8, y está ordenado. ¿Vieron? En el 4 también ordenan las hojas de menor a mayor. ¿Ya? Listo. A ver, pregunta. En el tallo 3, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos se tienen? 4. En el tallo 4, ¿cuántos datos? 7. Tallo 5, 6. En el tallo 6, 2, 4, 6, 8, 10. En el tallo 7, 3. Listo. Interpretación. ¿Qué podemos decir? Que las edades de los pacientes con cervicalgia están concentrados en qué edad? ¿Entre qué? ¿Dónde está la mayor concentración? 6. Pero ahora ya interpreta. Entre 60 años hasta 69. ¿Quién piensa? 60 años hasta 69. ¿Ya? Y la menor concentración, 70 a 71. ¿Bien? ¿Correcto? Pero miren, este es un tallo simple que también uno lo puede a su vez ampliar. Hay tallos de 2 líneas y 5 líneas. ¿Ya? Pues por el momento, solamente tener una idea del tallo simple. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, se dan cuenta, esta es otra forma de agrupación sin intervalos. O sea, acá viene la pregunta. Si yo comparo intervalos, un diagrama de tallos y hojas, ¿dónde creen ustedes que se pierde precisión? ¿En el tallos y, en la tabla de frecuencia o el diagrama tallos y hojas? La precisión. Tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque la tabla de frecuencia es juntado. Se juntaba. Datos pequeños, datos grandes. En cambio acá no. He respetado la naturaleza. Acá no estoy agrupando. Estoy trabajando con los mismos datos. Entonces la precisión siempre se pierde cuando se agrupa por intervalos. ¿Ya? Por eso, Tukey desarrolló esta alternativa que poco a poco se está conociendo, ya con el tiempo va a empezar a utilizarse con frecuencia. ¿Correcto?
¿Está claro? Entonces, claro, hay mayor precisión, porque no se están agrupando. Acá se están viendo los datos individuales. ¿Ya? En cambio, cuando ustedes agrupan, ¿qué pasa? A los datos pequeños y los datos grandes los están metiendo en un intervalo. Ya no pueden ver mejor la distribución de datos. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo. Eso es todo.